senadoras, senadores. Dije hace un momento que no vine a responder calumnias y ataques y no lo haré porque considero el encargo de senadora, de senador muy serio, muy noble, muy elevado para denigrarlo en dimes y diretes que no le interesan al pueblo. Respondo preguntas puntuales e insisto, por respeto a nuestro tiempo, si me falta alguna respuesta, la haré llegar oportunamente por escrito a la mesa directiva. Sobre la apertura del campo militar número 1 y la posibilidad de homenajear de igual modo a víctimas y militares, no es verdad que la CNDH no se haya pronunciado. Les pido, senadores, senadoras, se informen, lean el pronunciamiento público 39/2022 del 23 de junio de 2022, que con gusto les comparto, y mi discurso del 7 de julio de este año con motivo de la inauguración de la exposición de los 50 años de la matanza de enriquistas en la Alameda. La posición institucional y mi posición personal fue clara. Nos preocupa que tratándose de una investigación sobre violencia de derechos humanos cometidos por el Estado a través de miembros del Ejército, se pretenda equiparar a las víctimas de estas violaciones con los soldados que cometieron esas violaciones. Respondo ahora respecto a los argumentos que tomó la CNDH para presentar la acción de inconstitucionalidad sobre deudores alimentarios. Las reformas a diversas leyes en el estado de Yucatán tuvieron objeto de establecer el requisito de no ser deudor alimentario moroso para acceder a diversos cargos. Para analizar esta norma, la CNDH retomó diversos precedentes en los que la Suprema Corte ha analizado la regularidad constitucional de requisitos injustificados y discriminatorios para acceder a cargos públicos. Siguiendo la diversidad de criterios existentes, se preguntó ahora a los derechos humanos que se les exija ser un deudor alimentario moroso para acceder a cargos públicos, aunque este no se relacione con las funciones de los cargos públicos correspondientes. Y para responder esto, acudimos a criterios en los que la Corte ha sido consistente en sostener sustancialmente los siguientes criterios. Para evitar supuestos que generen discriminación, los requisitos para ocupar un cargo o empleo deben ser objetivos y razonables. Deben relacionarse con las tareas o funciones inherentes al puesto o trabajo a desempeñar. Debe versar sobre aspectos inherentes a la persona, como el mérito profesional, habilidades, conocimientos, etcétera, y no así a cuestiones extrínsecas. Siguiendo pues estas consideraciones, se emitió mediante la aplicación de un test de escrutinio ordinario metodología utilizada por las propias Suprema Corte, que las medidas previstas por el legislador no son razonables. En conclusión, solamente se observó que no hay relación del requisito con las funciones a desempeñar en diversos empleos públicos. En otras palabras, para la elaboración y estudio de las normas únicamente se siguieron los preceptos de la Suprema Corte para determinar si el requisito es razonable para el desempeño de un cargo público. Repito, no fue para defender a los deudores, no fue para negar los derechos de las personas acreedoras alimentarias, sino únicamente para la propia Corte, que la propia Corte determinará si el requisito es justificado.
Respondo también a la pregunta ¿por qué un derecho humano no es más importante que otro? Trataré de hacerlo sencillamente, en observancia del principio constitucional de interdependencia. Los derechos humanos establecen relaciones recíprocas entre ellos, pues generalmente la satisfacción de un derecho hace posible el disfrute de otros. Por su parte, el principio de indivisibilidad de los derechos humanos parte de la integralidad de la persona y la necesidad de satisfacer todos sus derechos, lo que excluye la posibilidad de establecer jerarquías entre los mismos, al menos en abstracto. En suma, la tutela y protección de un derecho fundamental es trascendental que no se trastoque el contenido esencial de otro derecho humano. Por el contrario, dicha protección debe velar por la satisfacción plena de todos y cada uno de los derechos humanos reconocidos en el marco constitucional vigente. Me preguntan también qué acciones ha realizado la CNDH sobre amenazas y atentados de periodistas y defensores de derechos humanos. Ya hablé de ello en mi anterior intervención. Solo agrego que en mi gestión se han registrado 172 expedientes de queja, de los cuales se han concluido 127 expedientes, y dentro de estos se han emitido 3 recomendaciones, mientras que 34 se resolvieron durante el trámite. Asimismo, agrego que estamos por emitir una recomendación general en materia de periodistas, la cual actualmente se encuentra en estudio por parte del Consejo Consultivo. Respondo sobre las acciones que se han realizado en la CNDH respecto a la omisión de suministrar medicamentos por parte de las autoridades de salud, que tenemos registrados 3.575 expedientes de queja, de los cuales se han emitido 6 recomendaciones y 3.134 se han resuelto durante el trámite, mediante gestiones realizadas por personal de la CNDH. La Recomendación General 46/2022 no se puede retirar. Pido se lea y se comprenda. La emitimos con toda la fuerza que nos da la ley, en apego a nuestras facultades y siguiendo las condiciones que nos impone nuestro reglamento. En efecto, la Constitución limita la competencia de la CNDH por lo que toca asuntos electorales, pero el hecho es que nuestra recomendación general cumple totalmente con el mandato otorgado por el artículo 102, apartado B. No aborda la materia electoral, no se inmiscuye en las funciones del INE, ni pretende rectificar sus decisiones. Lo que pretende es incidir en una transformación del sistema democrático para fortalecer las instituciones. Al evocar el uso faccioso de los órganos electorales del Estado en las elecciones de 1952, por supuesto, no pretende corregir su resultado, menos obligárselo al INE. El análisis de contexto que sustenta la recomendación proporciona elementos y pretende brindar herramientas que permitan a las autoridades a las que se dirige establecer de manera diligente todas aquellas medidas necesarias para la implementación de políticas públicas de progresividad referente al derecho a la democracia, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho de la protesta social, así como a los derechos de memoria y de verdad, con relación a las graves violaciones a derechos humanos derivadas de la práctica sistemática de la violencia política ejercida por el Estado mexicano durante el periodo 1951-1965, con miras a garantizar su no repetición. La mayoría de las y los mexicanos queremos fortalecer nuestra democracia formal,
pero también las iniciativas de democracia participativa. Queremos la garantía de contar con un órgano realmente autónomo de cualquier poder constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciudadanía, que elimine por completo el control gubernamental y la prevalencia de los intereses partidistas. No queremos que vuelvan los tiempos de las elecciones controladas por el gobierno o por un partido. No queremos que se repitan los fraudes electorales que han marcado buena parte de nuestra historia. Ese es el derecho del pueblo a la democracia y es nuestra misión defenderlo. Me refiero ahora a algunas y algunos integrantes del Consejo Consultivo. Lo que pasa con algunos consejeros es una prueba de lo erróneo que es mantener el sistema actual que otorga a los partidos la potestad de elegir a sus integrantes. Igual que lo hace con los consejeros del INE. Esto operaba cuando los presidentes de la República primero y los partidos después se ponían de acuerdo en la designación del titular y los consejeros de la CNDH. Para eso se concibió este sistema, para garantizar el control total. Incluso mi propia elección así lo demuestra. Al pretender convertir en rehén de intereses partidistas a la CNDH bajo el supuesto de que estaría yo en deuda con los legisladores y los partidos. Presiones que hemos tenido que sortear. Se ha hecho nuestro trabajo más difícil, distrayendo muchas energías en nuestra resistencia, algo que para nada parece importarles a algunos actores políticos y por lo visto tampoco a las y los consejeros, a pesar de que pone en riesgo nuestro trabajo en defensa del pueblo y en especial de las víctimas. Por eso, la controversia que interpusimos ante la Corte en contra del INE no es solamente para defender la facultad que tenemos de hacer pronunciamientos públicos o recomendaciones generales. Es una verdadera lucha por la afirmación de nuestra autonomía y más que eso, por la existencia misma de la CNDH y el respeto cabal a sus funciones. No puede ser que se pretenda regresar al país a los años previos a la reforma constitucional de 2011 o que eliminemos del catálogo de derechos humanos los derechos civiles y políticos. Tenemos la misión constitucional de observar y defender los derechos humanos del pueblo. Todos, no solamente algunos. Y esto no es solo atender al principio de progresividad con este solo no bastaría, sino a la esencia misma de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que datan de 1789, y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 1948 y suscrita ese mismo año por nuestro país, por no mencionar otros instrumentos más recientes que obligan por igual al Estado mexicano. Se ha dicho aquí que no respondo nada, pero se me repiten preguntas que ya respondí, que ilustro incluso con cifras. Senadoras y senadores, la CNDH no es ya la que era en el pasado. Y qué bueno, porque ahora sí está al servicio del pueblo. Les pido su apoyo para que siga siendo así. Muchas gracias a todas y todos.